Aquí está Ángel Verdugo. Buenos días, Ángel. Muy buenos días, Pascal. Como dicen que dijo Fray Luis de León hace 200 o 400 años, decíamos ayer. Muy bien. Pascal, antes de entrar al tema de hoy, quiero hacer dos apuntes muy rápidos. Por favor. El primero es las imágenes que se han difundido de la reunión o mitin de proselitismo político en Macuspana. Yo creo que hay lujos que el jefe de gobierno o jefe de Estado jamás debe permitirse. Un jefe de Estado jamás debe mostrar en público ira, rabia, coraje. ¿Por qué? Porque eso envía, además de un mensaje peligroso, también habla de la inestabilidad emocional del gobernante. Yo no recuerdo en su vida, por ejemplo, o que alguien haya hablado de una imagen de ira así, con los ojos encendidos y la voz quebrándosela por la ira, por el coraje de Stalin, por ejemplo, o de Mao Zedong. En privado, evidentemente, eran unas fichitas, ¿verdad? Pero en público, siempre procuraban mantener la compostura, al margen del mensaje que estuvieran enviando. Podría ser un mensaje muy duro en contra de sus adversarios reales o inventados, pero siempre la compostura en un jefe de Estado se agradece. Yo no concibo a la señora Merkel, por ejemplo, a Justin Trudeau, al mismo presidente Trump, ya no se diga a Macron o a la señora Merkel. Son personas que, no obstante las dificultades que pueden estar enfrentando, siempre mantienen una posición de cordura, de serenidad ante las dificultades. De tal manera que esto que vimos en Macuspana, creo yo que es lo que llaman en inglés un turning point, o sea, un punto de quiebre en la reacción del presidente, su lenguaje corporal, frente a la realidad cruda y ofensiva que le ha estallado en la cara. Ese sería el primer apunte. Segundo, a mí me gustaría mucho, Pascal, que cuando menos el 5% de todos los que estuvieron pegados al televisor ayer para ver el juego entre el Real Madrid y el Barcelona, se interesaran un poquito en la situación de Petróleos Mexicanos. Si 5% nada más de esos que hablaron del juego antes, durante y después se interesaran por la situación de Pemex, otra ave de corral nos cantaría en este país. Pero bien, vayamos ahora al tema, Pascal, central, inevitable por lo demás. Los datos que arrojó el balance general de Petróleos Mexicanos, Pascal, son preocupantes de por sí por una sencilla razón. Prácticamente todo el mundo se centró en el monto de las utilidades o pérdidas. Sin embargo, para aquellos que saben cómo interpretar estados financieros, estarán de acuerdo conmigo que una pérdida o una utilidad en el estado de resultados va a aterrizar o se decanta en el balance general. Y ahí hay un rubro en el balance, Pascal, que se llama patrimonio de la empresa. De tal manera que las pérdidas reducen el patrimonio y las utilidades elevan el patrimonio. En el caso de Petróleos Mexicanos, la situación es francamente insostenible. Tú tienes en el balance general, Pascal, un rubro que es el patrimonio total. Ese patrimonio total, Pascal, ronda en negativo prácticamente, ahorita te voy a decir, total de pasivo, pasivo. ¿Un billón de pesos? Casi, no, es 2 billones de pesos. Ya el balance. Ya en el balance. 2 billones negativos. Negativos. Pero luego, si tú comparas con el activo, vas a encontrar que no te alcanza el activo para liquidar tus pasivos, porque el pasivo son casi 4 billones de pesos, Pascal. Es decir, de tal manera pues que al tener un pasivo de, cerremos en 4 billones de pesos, y un activo total de 2 billones, menos pues la diferencia quiere decir que tu patrimonio es
2 billones de pesos en rojo. Una empresa que estuviere en estas condiciones, Pascal, es prácticamente insalvable. ¿Cuántos años requerirías tú para compensar ese patrimonio negativo obteniendo una utilidad anual de 100,000 millones de pesos? 20 años. Es decir, pero Pemex no es una empresa que se caracterice por tener utilidades, más cuando tiene un pasivo laboral que llevó su pasivo de 300 y tantos mil millones de pesos, es decir, producto de la operación, más si le agregamos el pasivo laboral, sus efectos, pues tienes los 646 mil millones de pesos de pasivo total. En esas condiciones, Pascal, ¿qué puede decirse de Petróleos Mexicanos? Primero, es una empresa insalvable, quebrada por donde quiera que se le vea a esta empresa, pero además con un panorama frente a sí negro. Al cierre de febrero teníamos, Pascal, semanas antes, una mezcla mexicana de petróleo que se vendía, vamos a poner números fáciles, $50, son 53 o alguna cosa así. Pero resulta que este viernes, es decir, hace 3 días, cerró a 39.76, es decir, bajó o rompió la barrera de los $40. Y las perspectivas que hay para las próximas semanas no son muy halagadores. Pero aquí hay un punto que vale la pena también agregar. Hay algunos analistas que dicen que esta caída en el precio de los crudos marcadores probablemente no sea negativa, sino que salgamos teniendo una utilidad. ¿Por qué lo dicen? El elemento que aducen es algo tan sencillo como este. Yo compré coberturas a $49 y si la mezcla está a 39, pues evidentemente eso compensa. Sí, el único problema, Pascal, es que tú cobras esas coberturas en noviembre del año en curso. ¿Y qué va a pasar con tu problema de liquidez de aquí a noviembre? ¿Y qué va a pasar con la situación de la liquidez diaria de Petróleos Mexicanos y también lo que el erario dejaría de recibir? Ahora, ¿cómo responde el gobierno federal ante esto? Ya habíamos comentado el IEPS aquí en días anteriores, Pascal, y teníamos que está en el tope superior. Ahora le bajaron unos 3 centavitos más para estar en 4.91, o sea, 4.98. 4 centavos que no hacen diferencia alguna. Y esto les dio para enero aproximadamente 30,000 millones de pesos de IEPS de gasolinas y diésel. Si tú multiplicas por 12 meses, que parece que así van a seguir, estaríamos en las vecindades de 350,000, 355,000 millones de pesos. Pero resulta que el año que terminó apenas captaron 297,000. Si a eso le agregas que las perspectivas para la gasolina en Estados Unidos, en las ciudades que normalmente analizamos, El Paso, Laredo, Texas y Brownsville, la perspectiva es que baje el precio de la gasolina al público en razón de la caída del nivel de los crudos marcadores. Y aquí no se va a mover, Pascal, el precio de la gasolina y posiblemente lleguemos a estar arriba 130 o 140% del precio por litro de gasolina regular comparado que paga comparado con esas 3 ciudades. Eso habla, Pascal, de que tenemos un gasolinazo oculto del cual no se habla o se pretende no hablar, pero no tiene parangón en la historia reciente en los últimos 4 o 5 años de este país. Y eso, evidentemente, al mantenerlo así, contribuyes a mantener la inflación también porque no reduces. Ahora dices tú, ¿habría un margen? Sí, siempre y cuando tú dejaras de tirar el dinero, porque además empezamos el año con un subejercicio, pero por otro lado nos enorgullecemos de que tantos millones de becas y tanto esto y tanto el otro, dices, pero eso no produce. La inversión física, es decir, la inversión productiva, carreteras, caminos, puentes, plantas de potabilización, etcétera, etcétera, prácticamente cayó el 15% en este primer mes del año. En esas condiciones, Pascal, ¿ante qué nos estamos enfrentando? Un panorama negro donde
Ya la OSD ya bajó las perspectivas al 0.7 o una cosa así. Así es, lo acabamos de ver. Así es, lo diste tú hace unos minutos, pero ese es apenas el principio del año, Pascal. ¿Qué va a pasar cuando estemos ya en el segundo trimestre o a principios del tercer trimestre? Pues ya algunos pronostican un 0.4, 0.5. Pero habrá que esperar para no adelantar vísperas, pero el panorama que se presenta frente a nosotros, y ya lo vimos en el lenguaje corporal del presidente, sumamente difícil, Pascal. Ángel Verdugo. Una última cosa muy rápida. Los automovilistas pueden manejar tranquilos. Mi bólido francés está en la agencia para un chequeo ahí rápido en los pits. Espero. Vamos a ver si sale rápido. Ojalá que sí. Gracias, Ángel. Gracias. Hasta Pausa. mañana.